Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días, Lucía y Daniel. ¿Cómo están, Mucho arquitectos? gusto. Gusto, Arqui. ¿Cómo está? Encantados de estar acá. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una casa, platícanos por favor, ¿qué dimensiones tiene el terreno? Adelante, adelante. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Lucía Montoya. Bueno, le comentamos, esta propiedad tiene 5 por 20, son 100 metros cuadrados de terreno. Tiene de construcción 160 metros más cisterna. Excelente. Pues bienvenidos, jóvenes. Es una casa que les va a encantar, súper compacta. Me encanta, al mismo tiempo que nos platiquen, por favor, cómo trabajan ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de negocio de Movo Arquitectos? Pues nosotros nos dedicamos desde el principio a vender casas hechas desde cero, sin tener un cliente como tal, pero sí fijándonos en todos los puntos que cada cliente nos pedía en algún momento, que por eso nosotros manejamos lo que es la habitación en planta baja, que es Un plus. un plus, una cosa muy esencial y con baño, porque no estamos exentos de que algún día nos pase algo estando jóvenes o ya grandes, entonces el subir, el estar bajando y subiendo escaleras es un poco tedioso, entonces ese punto nosotros lo optamos por implementarlo en la mayoría de casas. No, nosotros no construimos ni diseñamos una casa que no tenga una habitación en planta baja. ¿En serio? Así sea un terreno muy pequeño, tratamos de que por lo menos una cama individual entre y tenga un baño completo en la planta baja. Interesante, ¿eh? Porque a veces los terrenos pequeños nos obligan de alguna manera a no ponerlas. Así es. Y ustedes lo logran y de una manera muy hábil. Fíjense qué bonito te recibe la casa. Con esta escalera de madera, el muro de ladrillo y muy buena iluminación gracias a ese tragaluz. ¿Cómo arranca el proyecto? ¿Cómo lo diseñan ustedes? La verdad, este proyecto fue nuestro segundo proyecto de 5 por 20. La primera fue una vivienda chica de una sola planta, pero esta sí fue un reto, sobre todo porque quisimos la comodidad, el confort de esta casita, ya que en sí tiene 4 baños y cada recámara cuenta con su propio baño, sobre todo por comodidad y privacidad. Entonces, la verdad sí fue un reto. Por eso es que ya construida, obviamente ya vimos un poquito de detalles que digamos que podemos mejorar para la siguiente, pero Principalmente lo que en la parte de diseño lo que optamos fue tener dos cubos de luz que nos iban a servir mucho para la iluminación de las partes traseras, ya que tenemos colindancia en los dos lados. Entonces, esa fue uno de los puntos principales en cuanto a diseñar estas casas, que son dos gemelas, que son las dos que están aquí contiguas. Entonces, también otra parte importante del diseño y de la construcción era checar la construcción y meter las máquinas para limpiar el terreno, porque es una calle muy transitada y muy pequeña, muy angosta. Entonces, fue un reto. un reto meter las máquinas para la limpieza, tanto para que fuera más rápido, porque la construimos en tiempos de lluvia, y aquí en San Cristóbal no perdona la lluvia. Entonces, ese fue uno de los principales retos en cuanto a la construcción. Ujú. Y realmente sí nos dimos cuenta que estos cubitos de luz sí hacen su función, porque sí permite, y los clientes nos han dicho que sí, cuando se abre, refresca bastante la habitación, todos los espacios, tanto los baños, las habitaciones, los espacios comunes. Y un plus es que también justamente lo pensamos así como ellos lo mantienen, un área también de verde, solamente que aquí sí lo utilizaron diferente, de acuerdo a las necesidades de las personas, pero los dos sean un cubito de vegetación. Y nos agrada mucho la idea que hayan mantenido esta parte del proyecto. Me encanta, ¿eh? ¿Y cuánto mide? No es muy grande. Este ¿No? mide 2,30 por 1,50. Este sería prácticamente el más pequeño, a comparación del otro que es de 2,35, si no recuerdo, por 2,50. Ok. Oye, me encanta el eje de equipamiento que hacen, ¿verdad? O sea, Así es. todo este eje es escalera,
luego se vuelve el baño, luego es el patio, luego otro baño, Otro baño, sí. ¿verdad? Y obviamente también jugamos al momento de diseñar, también tomamos en cuenta la parte de las instalaciones, por supuesto, para que sea más óptimo y sobre todo hay más fácil y también checar la parte de costos. O sea, por eso están los núcleos de baño en uno solo. Aquí hay un baño y ahí arriba hay otro. Aquí este baño. Lo único que cambia es el baño principal. Ok. Y si se dan cuenta, desde la fachada es una fachada que no permite ver la casa de afuera hacia adentro, sino justamente se mantiene privada también. Eso también nos gusta mucho. Me encanta. Y eso se logra con patios, ¿verdad? Sí, así ¿Verdad? es. Porque si no vas a llenar de ventanas hacia la calle, necesitas patios. Así es. Fíjense, aquí está el medio baño. Interesante porque en los espacios pequeños, pues es bien difícil vestibular, ¿verdad? O sea, Así este es. baño tiene que estar de alguna manera conectado, fíjense la ventana, tiene que estar conectado a todo lo demás, pero creo que lo resuelven bastante bien, ¿verdad? De alguna manera intermedio entre entre la cocina y el comedor. Así es. Sí. Sí, De hecho, a veces nos pasa mucho que cuando empezamos a construir se ve oscurísimo y es como, no, Sí, ya la regamos, sí se ve regamos. oscuro, pero una vez terminada decimos, qué impresionante la luz natural que acobija nuestros proyectos, Sí, porque este es uno. precisamente ese fue un punto en esta casa cuando se estaba construyendo. Pasaron varias personas que veían la casa y desde la fachada la veían y decían, una señora nos hizo el comentario, dice, no, es que allá adentro es un hoyo. Dice, o sea, no hay luz, no hay nada, no hay ventanas hacia afuera. Le explicamos el proyecto, Pásele, señora. la Sí, hicimos la que invitaron. pasara, que viera, no le cambiamos la mentalidad, terminamos la casa y volvió a pasar y ya la vio terminada completamente, limpia y todo. La invitamos a pasar y la sorpresa que se llevó cuando entró fue Sorprendente, la porque ella cara que estaba hizo. buscando una propiedad La para cara, ¿verdad? Sí, adquirir, se pero impresionó. le ganaron. Sí, Las dos le ganaron y fue como de, ay, ¿cómo no vi realmente a futuro lo que era el O sea, proyecto? ella la quería comprar. Ujú. Y al final y se quedó no- sin casa. tenía media semana que la habían comprado. Ujú. Es que los negocios se tienen que hacer Sí, rápido, rápido. jóvenes, ¿eh? así es. Uno a veces cree que no se va a vender, no, que está muy cara y llega alguien Exacto. más Que- aventado, avispado Sí. y lo Sí, compra eso fue La lo que verdad que pasó sí. aquí y ahora sí que fue nuestra primera experiencia en esa parte porque todas las casas pequeñas que hacemos siempre tratamos que sean lo mayor que se pueda iluminadas y ventiladas. Ujú. Entonces sí, siempre se ve oscurísima la casa, pero cuando terminamos es una vuelta que da todo porque se ve muy diferente. Y me platicaban que mucho tiene que ver con el color blanco, ¿verdad? Que Sí, utilizan. la verdad sí, nosotros utilizamos mucho el color blanco. Damos contexto, nosotros nos dedicamos directamente al diseño propio para construir en terreno propio y después venderlos. Entonces, nosotros, comentaba mi compañero, que utilizamos un diseño de manera en cuestión a gustos generales. Entonces, nos dimos cuenta que el color blanco, aparte de dar mucha amplitud, da también altura y también se ve muy fresca los diseños. Entonces, bueno, sobre todo limpio, orgánico. Entonces, por eso optamos que como dedicamos a ventas y no somos tanto, ahorita ya, pero antes era únicamente diseños a nuestro gusto universal y quien comprara, ¿no? Entonces optamos que fuera un color blanco para todas nuestras propiedades y proyectos, porque pues en gusto se rompen géneros, como dicen. Entonces, para no estar jugando que con el rojo y con el blanco, porque así nos ha pasado muchísimo, de que hay personas que dicen, no, esta casa no me gustó porque tiene rojo. No, esta casa no me gustó porque tiene amarillo. Bueno, entonces, ¿qué? Optamos directamente por el blanco y ese ha sido un acierto desde el día 1 que empezamos. Excelente. Felicidades por ser desarrolladores, por ya tener un camino. ¿Cuántas casas han construido chiquitas? Ojalá podríamos verlas todas. Ojalá que sí, y esperemos Que nos dejen los dueños, ¿verdad? Sí, ojalá. Exactamente. Y que nos programemos también para siguientes visitas. Actualmente, orgullosamente, MOVA Arquitectos ha hecho... Esperamos. Actualmente, orgullosamente, MOVA Arquitectos ha hecho 19 propiedades, de las cuales todas están construidas. Aparte proyectos que nos han construido y directamente proyectos que ya el dueño decidió construir por aparte. Buenísimo, muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchísimo éxito. Bueno, pasamos ahora a conocer la Adelante. recámara de la planta baja, que Ujú. aquí creo que la clave es que no les pidieron una restricción en la parte posterior, ¿verdad? Exactamente. Eso les cambia todo. Aquí en San Cris Ah. es muy difícil que haya restricciones de ese tipo. Ujú. Fíjense, hasta el patio de servicio se ve bien con el ladrillo, ¿verdad? Sí, El sí. piso de ladrillo. Este cubo es un poquito más generoso, ¿verdad? Sí, Sí. es un poco más amplio. Ujú.
¿Este qué tendrá? ¿Como un 250? 230, ¿no? 50 por 230. Ah, y eso que está con una lona, ¿verdad? Sí. Sí, Señal de le que pusieron. es demasiada luz, quizá. Sí. Ahorita lo cubrieron por la lluvia, yo creo. Oye, platíquenos de la madera. Todos sus proyectos son así con carpinterías, ventanas de madera. Eh, Esta casa, la verdad, también fue una prueba y error, Ujú. honestamente. En un inicio, el diseño original era con ventanas únicamente de aluminio negro, Así es. pero como esta casa se fue prácticamente en preventa, o sea, la estábamos construyendo y a la mera hora el cliente dijo, me gusta la casa, pero me gustó el acabado de la madera que tiene en otro proyecto, quiero eso. Entonces, pues optamos y cambiamos el aluminio por la madera pues natural de pino blanco, pero el detalle fue que ya conforme el uso y el tiempo nos dimos cuenta que como el diseño no estaba diseñado para madera en ventanas, pues obviamente tiene sus desgastes, ¿no? Claro. Sobre todo porque pues dan directamente al exterior y pues el clima no perdona definitivamente con los materiales. Ese fue el único detalle que observamos. Entonces, posteriormente, los siguientes diseños fue como de definitivamente, salvo que sean ventanas interiores, vamos a optar porque sean Cubiertas, que pongamos cubiertas ya Ajá. prediseñadas Sí, por sí, el sí. mismo proyecto. Ujú. Ahí sí optamos por madera, Por pero madera. Pero fuera de eso, ya directamente cambiamos a que sea aluminio. Y normalmente jugamos mucho con aluminio negro, sobre Negro. todo negro. Muy bien, muy bien. Eso es importante conocerlo, ¿eh? Que el Ujú. mantenimiento es muy sí. bonita la madera, pero sí, requiere Sí, mucho, Ese fue un punto cuando mucho nos trabajo. pidieron los clientes que querían madera. Y con buena iluminación y ventilación el baño, ¿eh? Felicidades. ¿Qué altura tenemos de entrepiso? 250. 250, muy bien. Sí. Perfecto. Y esta recámara, pues es de todo el ancho del terreno, ¿verdad? así Sí, es. así es. Ujú. Tiene los 5 metros, Por men- 3. menos el muro, menos los closets. Ajá, sí, Nos sí. quedarán como 4, Más o menos 4. 380, ¿verdad? Así es, sí. Está perfecto. Y con su buena ventana hacia el Sí, patio bastante amplia. central. No, está perfecto. A mí este patio me encantó. Sí, da mucha. Y es que la casa se siente grande. Me decían cuántos metros cuadrados de construcción tiene. 160. 160. ¿Y en cuánto salió a la venta? Esta en el 2020 se fue en 1.850.000. Qué buen precio, ¿eh? Se fue, 2020. sí, 2020. Hoy una casa así ya está costando como 2.200, 2.300 más. aproximadamente. Un poquito más. El detalle que tenemos aquí en San Cristóbal son los terrenos. Ujú. Ya Son muy encarecieron caros. demasiados. ¿Cuánto podría costar este terreno al día de hoy? Como en 850 hasta 900.000 pesos. Es que eso muchas veces las personas que están viendo el canal dicen, no, está muy caro. Pero ya cuando se enteran de que solamente el terreno Así es. cuesta casi Sí. 1 millón de pesos. Sí. Ujú. Mucha gente a veces nos piden, oye, quiero una casa de 10 por 20, por ejemplo, pero porque quiero jardín, porque quiero esto, porque quiero el otro. Y le digo, sí, claro, pero ¿estás dispuesto a pagar el costo? O sea, ya una casa hoy en día de 10 por 20, bien distribuida, bien diseñada y con el terreno suficiente, pues está saliendo más de 3.400.000 pesos. Claro. O sea, realmente, y justamente el comentario que haces es muy importante porque también nos ha pasado que nos dedicamos directamente a bienes raíces también, entonces obviamente tenemos una gran variedad de propiedades de diferente rango de precios y también es muy importante enfatizar que dependiendo la zona en donde te encuentres es el valor de la propiedad, Ujú. tanto de terreno, tanto en construcción, porque dentro de San Cristóbal no es lo mismo construir y vender en la zona sur que en la zona norte. También los costos son muy abismales. ¿Por qué? Porque la zona norte pues tiene sus detalles, pero la zona sur tiene mucha plusvalía. Y de igual manera, si nos vamos al centro, allá hay casas, ya propiedades que son muy viejas, pero están cotizadas en dólares. Aquí mismo en San Cristóbal. ¿Por qué? Por lo mismo que ya se le dio un plus a San Cristóbal desde el momento que se volvió pueblo mágico. Entonces ahí nos elevó demasiado tanto construir como vender. Claro. Muy bien, pues vamos hacia planta alta, por favor. Claro que sí. La escalera también es una joyita, ¿eh? Su estructura metálica, escalones de madera sólida. Me encantó el pasamanos, Sí. muy elegante. Sí, al principio pensamos ponerlo de herrería. No, creo que estuvo muy bien. Y estuvo muy bien que los clientes no hayan colocado barandal del otro lado. Se ve mucho más limpia. Yo creo que una ventaja fue porque creo que no tiene niños, entonces eso ayudó. Eso ayudó a seguir manteniendo. Pues este espacio prácticamente nosotros quedó diseñado para
esto que tienen, un espacio común, puede ser área de televisión, un pequeño estudio, ahora sí que de acuerdo a la necesidad de cada persona, ¿no? Y nos dijimos de este lado, Escaleras para subir a al tercer nivel, No sé. esa no me la esperaba. ¿sí? De este lado pues es una ventana interior que da justamente al patio que anteriormente mostramos. De este lado tenemos una ventana cerrada. Articulando muy bien ese patio, Prácticamente acá arriba esa habitación es la gemelita. por favor. Ah, claro, es la misma. Mismas dimensiones. Ah, qué buen esquema, ¿eh? Es que la clave es no tener la restricción posterior. De O verdad, sea, si te quitan 3 metros ya de ley, ya no son se nada. puede. Sí, completamente. O sea, Así es. te limitan. Así que directores de desarrollo urbano de todo el mundo, analicen esto. O sea, esta casa no podría existir si si les hubiesen robado 3 metros de restricción posterior. Sí, Sí, así no. es. ¿No? La verdad Simplemente que no. es un plus que no haya pasado eso, que fue algo muy, muy libre también en cuanto al diseño. Y la verdad, honestamente, San Cristóbal tiene ese plus de que sí podemos todavía, para que vean que aunque tenemos un terreno estrecho de 5 metros, se puede hacer algo así. O sea, hay espacio suficiente para vivir cómodamente. Es una casa bastante amplia y pues muy cómoda. Una familia completa vive aquí. Claro, realmente no hay. Si el vecino está completamente pegado aquí en la parte de atrás, pero también tiene sus patios, pues Ujú. no es necesario. Vean qué buena luz tiene la casa. No es necesario que los dos compartan el mismo vacío. Así es. Y la recámara principal, pues va a estar genial, ¿verdad? Porque tiene más de 3 metros. Así es. Claro, tiene sus 4. No, pues aquí viven bien felices. Ujú. Su closet sencillo, ¿verdad? Sí, son Sí. sencillos. Me gusta, no hubo ningún problema con eso. De que la gente a veces quiere ya el vestidor siempre y así. No, No. Qué no, en esta bueno. parte sí no tuvimos ese detalle. Me Porque encanta, los ¿eh? clientes, Ajá. prácticamente todavía la madera no estaba cuando se vendió la casa, entonces los clientes decidieron cómo querían la parte de la madera. Ok. Ujú. Perfecto. Sí. Y Si la verdad, como si no. no te cabe tu ropa y la de tu pareja en ese espacio, es demasiada ropa la que Es tienes. demasiado. Demasiado. ¿Sabes? Porque están grandes, están Es amplios. demasiada ropa. Están Y bien. pues de igual manera cuenta con su baño completo. Su Por lo mismo que baño. platicábamos, por la comodidad y Igual privacidad. el asoleamiento también. Dejamos el baño en esa parte. Está perfecto. Claro, porque aquí al frente me decían que es poniente. Así es. Ujú. Sí. Entonces le llega directamente todo, Surponiente. todo Surponiente. el sol. No, por eso la casa además es súper fresca. Ujú. Y aquí bloquearon completamente la ventana hacia la calle. La ventana es hacia aquí. Ujú. Sí. Eso sí está muy loco. Pero funciona. Funciona. Casi japonés. Muy bien. Así es. Funciona. Aquí no vas a ver a tu vecino ni el chismecito afuera. No Esta muy nos casa no es gusta, para chismosos, ¿va? no muy nos gusta también, no nos gusta ver tanto a la calle porque el contexto igual no es Muy no es algo favorable. que tú quieras ver. Ujú. Entonces preferimos que todo se concentre al interior de la casa, con los patios, con la luz de este domo. Entonces, Claro, es que este domo es realmente el que le da toda la iluminación a la recámara, ¿verdad? Sí. Vean este espacio. No, y con las villitas de madera, buen toque. Sí, no, cuando estaba recién construida se veía chulísima. Sí, así luce bastante. ¿Cuántos años tiene la casa? 2020. de 4 años. 2004, Ya 4 un años. poquito menos, 3.5 más o menos. Se defiende muy bien, ¿eh? Muy buena mano de obra. Sí. Sí, la Muy verdad bien, que pues sí. adelante, vamos a Adelante, conocer adelante. entonces el roof, la azotea. La azotea tenemos Claro, el aquí sí espacio la de área de escalera servicio. hicieron otra, ¿verdad? Para no repetir la primera longitudinal y quitarle espacio a la recámara. Así es. Este espacio también de la doble altura se siente muy amplio. Eso es un tragaluz. Ajá. Impermeabilizante Festerade. Sí, eso ya lo completaron los dueños. 10 años, jóvenes. Excelente, es súper terraza. Sí, tiene mucho potencial. Mucho Sí, potencial. inclusive aquí podrías hacer otra recámara, Sin ningún problema. ¿verdad? Hasta 2. Exactamente. Ujú. Sí. Y lo bonito también aquí, pues la vista también que tiene Aquí allá. sí ya arriba. se puede apreciar un poco más la vista hacia los árboles, Aquí la vista está mejor, sí. hacia las montañas y ya no Es te que muchas percatas de veces, lo que pues, pasa en la calle. claro, o sea, no está tan bueno, ¿verdad? De estar
viendo directamente a todo ese caos. Exactamente. Pues felicidades, jóvenes. Gracias. Y si una persona los quiere contratar para que le construyan su casa a la medida, aproximadamente ¿cuál sería el costo del metro cuadrado de construcción? Pues eso va variando mucho dependiendo en dónde se encuentre su terreno principalmente. No es lo mismo construir aquí en San Cristóbal, un ejemplo vago, a Tuxtla Gutiérrez, que es la capital. Pues nosotros manejamos aproximadamente a 10,000 pesos el metro cuadrado aproximadamente. A partir de 10,000 pesos el metro cuadrado. Así es. Así es. Pues está bastante competitivo todavía el precio por metro cuadrado aquí en Chiapas. Sí. En otras ciudades de la República ya se está yendo arriba de los 15, 16,000. Sí, claro, todo depende también del tipo de acabado que quiere Claro. el cliente. Si Ujú. es una loseta más económica, si es una loseta más cara, o sea, todos esos pequeños detalles ya los vamos metiendo dependiendo al proyecto y a Ujú. los acabados. Claro que un punto a considerar también es que nosotros también trabajamos directamente a base de presupuesto que tengan también nuestros clientes. Digamos, si tienen 500,000, pues nosotros nos adecuamos a 500,000 pesos y nosotros somos honestos, decir, con esta cantidad te alcanza para esto, esto y esto. Eso es bien importante. Trabajan por precio alzado. Ustedes ya son profesionales. Así es. ¿Verdad? Así es. Presupuesto y no se mueve si ustedes no le mueven, ¿verdad? Así es, así Exactamente. es. Pues, arquitecto, ¿cómo los podemos contactar inmediatamente? Nosotros nos encontramos en redes sociales como MOVA Arquitectos, buscando Facebook, Instagram y TikTok. Mi nombre es Lucía Montoya. Daniel Barraza. Mucho gusto, somos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y será un honor y un gusto poder trabajar con cualquiera de ustedes. Así es. Llame ya, jóvenes. Mensajito, denle like al video, por favor. Llenémoslos de mucho amor en las redes sociales, Modo Un Arquitectos. gusto. Muchísimas gracias. gracias, jóvenes. A ustedes. A usted, muchísimas gracias por la oportunidad. Nos veremos muy pronto, esperemos. Claro que sí. J. Paredes, adelante.